artista debe recrear y producir imágenes, porque de ahí es que viene ese mundo, ese reino maravilloso que es el reino de la imaginación. Mis primeras memorias con relación al arte me llevan generalmente a un lugar que se llamaba El Escuadrón, en San Francisco de Macorís. Era una plaza bastante grande, pero era como una especie de lodazal. Ahí había una arcilla roja muy interesante y mis hermanos y yo tomábamos de esa arcilla, nos íbamos a un taller que tenía mi padre en el traspatio y ahí comenzábamos a hacer las máscaras del carnaval, las máscaras del carnaval dominicano. Amasábamos la arcilla, formábamos las caretas y luego con papel de periódico y almidón comenzábamos a formarla. A mí casi siempre me tocaba el trabajo de pintarlas. Esa era la asignación que me dieron mis hermanos ya desde muy pequeño, teniendo yo unos 7 años. Y esa es una de las primeras experiencias que yo creo que es una experiencia de vida para el artista, esos primeros años, porque aún hoy día a mí me interesa mucho el asunto de las máscaras. Siempre me ha interesado el asunto del carnaval como una forma en que el hombre oculta su identidad, el hombre y la mujer ocultan su identidad, pero revelan lo que realmente son o lo que quieren ser, sus deseos, sus anhelos más profundos. Después de eso también hubo otra experiencia muy importante para mí y tiene que ver con esto que ustedes están viendo probablemente en imágenes durante esta emisión. Y me refiero a los desnudos. Yo era muy pequeño, mi madre era modista. Mi madre vistió generaciones enteras de novias dominicanas. Pero en ese tiempo la costura era una cosa muy artesanal, no había el prêt-à-porter, ni había esos grandes departamentos que uno compraba ropa hecha. Entonces las mujeres iban siempre al taller de mi madre y pues allí yo era un niño, se cambiaban de ropa, se quitaban la ropa, se ponían la ropa. Y a ellos no les importaba que yo estuviera allí viendo, pero eso despertó ya a esa temprana edad mi interés por la belleza del cuerpo femenino y más tarde en la Escuela Nacional de Bellas Artes pues yo comencé a trabajar precisamente los desnudos. Tuve la suerte de maestros como de la talla de Domingo Liz, que es un excelente dibujante, una persona de gran valor como profesor, como maestro. Luego también estuvo el maestro Jaime Colson. Jaime Colson también era un devoto de la figura humana, era un humanista él mismo. Y entonces él trabajó mucho todo lo que tenía que ver con el desnudo y me enseñó técnicas muy valiosas. Después de eso yo estuve también, después de terminar, yo estuve en España. En España yo duré 2 años en Madrid y era atendiendo a algo que me había dicho Colson. Colson me había dicho, tú tienes que irte a Madrid y estudiar pintura de los maestros en el Museo del Prado. Olvídate de tomar clasecitas y ponerte a estudiar en la academia. La academia tú la has hecho aquí, es lo mismo en todas partes. Pero tú tienes que ver la pintura de los grandes. A mí me interesó mucho la pintura,
la pintura del siglo, sobre todo el siglo XIX español, y también la de los clásicos ya. A mí me impresionó mucho la pintura de Jacob Jordaens, un holandés que también vivió en España, y de muchos otros maestros de esa época, las pinturas de Goya, las pinturas negras, los dibujos de Goya me impresionaban muchísimo. Yo pasaba horas enteras visitando casi diariamente el Museo del Prado, atendiendo a esa recomendación fulminante del maestro Colson, que me dijo: no tienes nada que hacer, aquí no hay pintura que ver, aquí no hay museos, me dijo, en República Dominicana, aquí hacen falta museos, tú tienes que ver pintura si tú quieres ser pintor realmente, vete. Entonces, eso fue lo que yo hice, y paralelamente yo pintaba. Yo pintaba y estudiaba en los museos de Madrid. Estudié mucho a Sorolla, su trabajo con la luz, a Fortuny, a Rosales, que eran pintores del siglo XIX, excelentes pintores. Del mismo tiempo del impresionismo francés, y sin embargo, aunque no son tan conocidos, son de igual o mayor destreza y maestría que los franceses. Es un movimiento que realmente cundió por toda Europa, ese estudio de la luz que había en esos años. Prerrafaelitas. Y estaba Dante Gabriel Rossetti, era uno y Mucha o Mucha, que era uno también del Art Nouveau. Todo eso me interesaba mucho. Y todo eso me impresiona y afecta mi trabajo pictórico posterior, porque hay muchas cosas que uno observa en mi trabajo que tienen quizás se puede ver algo por ejemplo, del mismo Dante Gabriel Rossetti, o de Fortuny, o de Rosales, o de Mucha o Mucha, como le quieran llamar, y de muchos otros artistas de la época. Por ejemplo, hay una parte de mi trabajo que también tiene que ver ya con la vida en el océano, la vida debajo del agua, que son esas formas orgánicas. Hubo una colección llamada Oceánica, otra colección también importante llamada Las Crisálidas, no sé si recuerdan, que son formas tomadas de la naturaleza pero trabajadas con volumen y con los principios del chiaroscuro, el claroscuro veneciano. Muchas veces yo tengo algunas obras con unos fondos muy oscuros, pero se resalta el trabajo de la luz propia, y ese tipo de trabajo luminoso. Por ejemplo, muchas de esas cosas, de esos estudios, se desprenden de una experiencia personal mía. Cuando yo tenía 12 años, estuve a punto de morir. Yo estaba con un grupo de amigos, de muchachos, bañándome en una de esas pozas que hay en Samaná, cerca de la ciudad, una poza bastante profunda. Era un día muy hermoso y muy luminoso, muy soleado. Y estábamos en ese tubo disfrutando del agua y del maravilloso paisaje. Pero de pronto, los muchachos se tiraron todos al agua y me lanzaron también, en consecuencia a mí, a las profundidades del Mar Caribe. O no sé si es el Atlántico en esa parte de Samaná, es el Atlántico. A esas profundidades me lanzaron. Y yo me vi de pronto solo en aquella profundidad acuosa, a punto prácticamente de morir, y vi formas y cosas
bueno, traumáticas para mí en ese momento y angustiosas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo hermosas, formas hermosas. Yo no sé cómo, yo saqué fuerzas y logré bracear hasta alcanzar el tubo, que era aquel tubo negro que yo veía como la única tabla de salvación en ese momento. Eh, esa experiencia de la vida debajo del agua me impresionó mucho y luego yo traté de buscar más y de ver más de lo que había en ese fondo marino. Y con escafandras y con chapaletas y todo eso, me puse a hacer snorkeling y a bucear y a ver lo que era la vida submarina. Y la verdad es que de ese pánico han surgido algunas de las piezas más hermosas de mi carrera, que son esas formas orgánicas, inspiradas, basadas en eso, en esa experiencia, pero que no son ningún retrato, sino son más bien una expresión. Nietzsche decía que el arte es lo único que es capaz de convertir las experiencias negativas en algo positivo y hermoso. Las exposiciones yo creo que son un medio fundamental para el artista para demostrar lo que está haciendo en ese momento, ¿verdad? Para mostrar lo que está haciendo en ese momento y someterlo, por lo tanto, a la discusión y al análisis, a la confrontación del público, que es lo que completa ese circuito de la comunicación del que hablábamos antes. Ahora bien, entre las exposiciones, son muy numerosas las exposiciones que he hecho, pero yo creo que hay algunas que vale la pena mencionar por su importancia. Por ejemplo, en el año de 1974, yo exhibí por primera vez en Madrid y esa exposición se logró gracias a una muy interesante participación de una personalidad española sobresaliente, que era don Gregorio Marañón. Don Gregorio Marañón, yo era muy atrevido. Cuando fui a España la primera vez, yo tenía el pasaje de ida y vuelta y solo $200. Y yo me quedé 2 o 3 años por ahí andando y haciendo exposiciones y volví con más dinero del que me había llevado. A don Gregorio Marañón yo le escribí una carta. Y ese señor era una persona que respondía a todas las cartas que recibía. Él personalmente. Tenía la cortesía de responder. Entonces yo le dije en esa carta que él era el presidente del Instituto de Cultura Hispánica. Yo le dije que era un pintor dominicano joven y estaba muy interesado en exponer el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Entonces él me dijo, bueno, venga a verme y tráigame sus pinturas. Entonces yo fui, le llevé mis pinturas a don Gregorio Marañón. Él me recibió, aquella casa era prácticamente toda una biblioteca. La casa entera, no había casi nada, habían algunos retratos y era todo libros que él se había leído. Era un señor muy sabio. Y me dice él cuando ve mis pinturas, bueno, yo veo que usted tiene aquí mucha influencia italiana. En ese tiempo todavía yo no había ido a Italia. Yo le dije, ¿así? ¿Usted lo ve así? Dice, sí, una influencia italiana muy marcada. Entonces dice, yo voy a llamar a Luis González Robles para que vea su trabajo. Llamó a Luis González Robles, que en ese tiempo era el comisario de exposición del instituto. Y él conocía muy bien, don Luis González Robles conocía muy bien la pintura dominicana, porque él fue curador y comisario de las exposiciones bienales que se celebraban desde los tiempos de Trujillo aquí en el país. Entonces a él le gustó mucho mi trabajo y lo presenté en el 74 en Cultura Hispánica. Y el mismo González Robles se ocupó de que esa exposición se presentara
en los institutos de cultura hispánica de Soria, otra ciudad española, y de Barcelona. Y luego también me procuró que yo presentara una exposición diferente ya en el Museo de Bellas Artes de Málaga. O sea que desde el principio yo he tenido como esa suerte, ese aval de personalidades realmente influyentes que han visto mi trabajo y lo han valorado y me han ayudado a impulsarlo. Otra exposición que yo considero que fue importante fue la exposición que yo presenté en el 1988 en Roma, en el Instituto Italo-Latinoamericano de Roma. Esa exposición se hizo gracias a la ayuda del embajador dominicano en ese momento en Roma, don Guido de Alessandro, don Yuyo. Él tomó y me dijo, el 12 de octubre, eso fue, creo que era el verano, algo así, me dice, el 12 de octubre tenemos que presentar una gran exposición en el Instituto Italo-Latinoamericano de Roma. Yo voy a invitar a todos los diplomáticos de Roma. Hay tres, digamos, organizaciones diplomáticas que son la FAO, el Vaticano y el Quirinale o el Quirinale, que es el del gobierno italiano, las diferentes secretarías de Estado. Aquello se llenó, ese 12 de octubre estaba de visita la esposa del presidente del Uruguay en ese momento. Y entonces se hizo una presentación para ella con mi exposición como la exposición, la parte central. Ahí estaban todos los diplomáticos del mundo acreditados en Roma y estaban también todos los diplomáticos acreditados frente al Vaticano y los de la FAO. Aquello estaba, espléndido, esplendoroso, un gran repunte para mi carrera, porque estaban ahí pues todas las representaciones prácticamente, o representaciones de todos los países del mundo. Y le agradezco a don Yuyo que me haya invitado para presentar esa exposición. Luego han habido otras exposiciones valiosas de cierto carácter. Por ejemplo, hice exposición en el Museo de Arte de Ponce, en Puerto Rico, en el Museo Guayasamín, en Quito, en Ecuador. Son exposiciones importantes. En el Deutsche Bank en Bonn, que tenían una gran sala de exposiciones, no sé si la tenía, y en una sociedad latinoamericana también de Frankfurt, en Alemania. Pero han habido muchas exposiciones, otras exposiciones en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina. En Argentina, por ejemplo, en una ciudad que se llama San Pedro, me proclamaron pues como visitante distinguido y me dieron las llaves de la ciudad con la exposición que presenté. Y aquello fue muy bonito, un bonito gesto de parte de los argentinos, ¿no? Que aprecian mucho sus propios talentos, pero también admiran los de los demás países. O sea que ha habido una serie de exposiciones. Ahora mismo, en el momento actual que me preguntabas, estoy presentando el día 28 de febrero una exposición en la Casa de la Cultura, la Casa Cultural Latinoamericana, Casa de la Cultura Latinoamericana en Lisboa, en Portugal. Eso es este 28 de febrero. Y en julio, durante todo el mes de julio, tendré una exposición junto con otro pintor dominicano que vive en Moscú, Luis Muñoz. Vamos a presentar una exposición de arte dominicano en Moscú. Eso es durante todo el mes de julio. También otra exposición que quizás pueda mencionar es la que hice en Seúl, en Corea. En ese país yo presenté una exposición que era también una recepción al mismo tiempo que hacía el presidente a todo el cuerpo diplomático acreditado en Seúl. Hay otras experiencias y hay otros maestros que me han acompañado en la vida
y la verdad es que me siento muy agradecido. Uno que merece ser mencionado es el maestro serbio Josef Meissner. Yo lo conocí en Samaná, en Carenero. Y él inmediatamente hicimos pues contacto de mucho cariño, afecto. Y luego él vivía en Montreal. Luego en Montreal yo lo visitaba todos los veranos y él me daba a mí técnicas de pintura al óleo que yo no había conocido, que yo desconocía completamente, sobre técnicas desde la forma de la preparación de la tela hasta el sentido de las pinceladas, el uso del color, bueno, todo lo que es realmente las técnicas de la pintura al óleo. Y eso me ha acompañado a mí también toda la vida, lo que yo aprendí del maestro Colson. Hay otra persona que en mí ha tenido una influencia extraordinaria, y este ya no era un pintor, sino un intelectual, uno de los más acabados intelectuales que ha tenido este país, una persona, gran poeta y filósofo y estudioso del arte y de la estética. Me refiero a don Pedro Mir. Don Pedro Mir, a través de las tertulias que se celebraban en casa de Silvano Lora, nos conocimos en esas tertulias y luego en su casa yo le visitaba. Y la verdad es que las conversaciones con don Pedro Mir fueron muy fructíferas, muy importantes en mi carrera, porque me han ayudado a ver la importancia del arte como una